Una de las cosas que más necesitamos nosotros como iglesia es estudiar a Dios, es conocer a Dios. Una de las necesidades más grandes que tiene la iglesia hoy es conocer acerca de las perfecciones de Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, quién es Él en esencia, cuando nosotros estudiamos a Dios en esencia, estudiamos su carácter, sus perfecciones, pasa algo extraordinario en nuestras vidas. Dejamos de ver a Dios de la manera que creemos que Él es y lo empezamos a conocer de la manera que Él es, tal y como nos lo enseña la Escritura. Y eso produce en nosotros un efecto sobrenatural, produce en nosotros temor reverente, produce en nosotros admiración, produce en nosotros pasión. Cuando nosotros conocemos al Dios de la Biblia tal y como Él es, nuestra vida, nuestro ser interior tiene que cambiar. Tenemos que dejar de ser los mismos porque empezamos a ver a Dios realmente como Él es. Y por eso hoy traemos una enseñanza para la iglesia acerca de uno de los atributos de Dios. Y yo le invito para que se ponga sobre sus pies y vamos a orar antes de entrar en materia. Y yo espero que usted hoy pueda tener un corazón atento, receptivo, con el deseo de conocer a Dios, para que ese Dios de la Biblia haga un efecto sobrenatural en su corazón. Amén. Señor y Dios y Padre Santo, en esta preciosa noche estamos delante de ti, Señor de la gloria, con gozo, con alegría y con gratitud, con el deseo de admirarte, de conocerte a través de la Escritura. Señor, enséñanos en esta noche quién eres tú. Muéstrate a través de la Escritura tal y como tú eres, para que dejemos de tener un concepto erróneo de ti, para que dejemos de tener una imagen equivocada de ti, para que te dejemos de mirar como ese Dios con D mayúscula y te empecemos a ver como el Dios que trasciende la creación, como el creador del universo, como el todopoderoso, como el eterno y como el Dios que tiene paciencia para con cada uno de nosotros. Que hoy podamos admirar ese atributo, Señor. Que podamos entender, Señor, que si hoy estamos en este lugar es por tu paciencia. Bendice al predicador, dale sabiduría, dale inteligencia. Pon esas palabras necesarias a través de tu Santo Espíritu para que Él pueda, Señor, transmitir este mensaje con el corazón. Y que la iglesia hoy pueda estar receptiva a la voz de tu palabra, Señor. Te lo pedimos dándote la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. En esta noche vamos a hablar acerca de la paciencia de Dios. Mis hermanos, la verdad es que todos los atributos de Dios son perfectos. Todos los atributos de Dios son incomparables, son grandiosos, son extraordinarios. Yo no podría decir que tengo alguno por encima de otro o que prefiero uno por encima de otro, no. La verdad es que Dios en esencia es único y es uno. Y todos sus atributos son de admirar, todos sus atributos son de temer. Pero sin duda alguna hablar de la paciencia de Dios es algo extraordinario que se sale de nuestro entendimiento. Así que qué bueno que hoy podamos estar bien atentos para que al menos podamos entender algo de lo que es la paciencia de Dios. Sin duda alguna, cuando nosotros nos encontramos ante una injusticia que cometió alguien que está lejos de nosotros y de nuestro vínculo familiar, pedimos que se haga justicia. Es una realidad. Cuando nos encontramos ante una injusticia que comete alguien, ya sea una violación, un hurto o alguna cosa que vaya en contra de la ley, si esa persona
no es alguien cercano o que pertenezca a nuestro vínculo familiar, nosotros inmediatamente pedimos que se haga justicia, ¿cierto? Pero cuando se trata de nosotros o de algún ser querido que ha cometido la falta en contra de la ley, clamamos por misericordia. Queremos que se nos trate con paciencia. Esa es la realidad, eso somos nosotros. Es fácil para nosotros los cristianos llenarnos de ira frente a los burladores del Evangelio, especialmente de aquellos que se burlan de la soberanía de Dios, aquellos que se burlan de la gracia de Dios, aquellos que se burlan de la segunda venida de Cristo. Es fácil nosotros airarnos en contra de aquellas personas. Y también es muy fácil para nosotros los cristianos hacer la oración de el apóstol Juan y su hermano Jacobo. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Cierto que es fácil hacer este tipo de oración cuando vemos que la gente se burla del Evangelio? Es fácil. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacer nosotros en esta noche para nosotros como iglesia es la siguiente. ¿Dónde estaríamos hoy si Dios no nos hubiera soportado con paciencia hasta nuestra conversión? Es más, ¿dónde estaríamos hoy nosotros si Dios aún no nos soportara hasta hoy como Él lo hace? Nos soportó hasta el día de la conversión y nos sigue soportando hasta el día de hoy. Con paciencia. La paciencia de Dios, y yo quiero que usted preste atención a esta definición. La paciencia de Dios es una de sus maravillosas perfecciones y consiste en el poder que Dios ejerce sobre sí mismo para no castigar a los pecadores antes del tiempo que Él mismo ya señaló. Vuelvo a repetir esta definición para que la grabe bien. La paciencia de Dios es una de sus maravillosas perfecciones y consiste en el poder que Dios ejerce sobre sí mismo para no castigar a los pecadores antes del tiempo que Él mismo ya señaló. Dios por naturaleza tiene un dominio propio que es todopoderoso. Nosotros los cristianos, en algunos momentos ejercemos ese poder sobre nosotros mismos y soportamos ciertas ofensas, ciertos desaires, pero de manera regular en algunas ocasiones terminamos por explotar cuando nos encontramos frente a ese tipo de cosas. Terminamos por explotar. Cuando nosotros somos atacados, cuando nosotros somos atacados, cuando nuestros derechos son violentados, cuando tenemos que esperar, eso sí que suele pasar, cuando tenemos que esperar y vemos que nuestro tiempo no es valorado. ¿A usted no les ha pasado, por ejemplo, cuando usted está haciendo la fila, digamos en una farmacia, después de ir a la EPS, y usted ve que usted está haciendo la fila y de pronto ve que los que están atendiendo están ahí en su susurro, en su conversación, y usted está sobre ruedas porque tiene que ir a alguna parte? Cuando eso suele pasar, cuando usted ve que su tiempo no es valorado, entonces ¿qué pasa? Se forma en nuestro ser interior la Tercera Guerra Mundial. Eso pasa. Empieza esa lucha dentro de nosotros. Nuestra cara rojiza manifiesta que algo no anda bien en nosotros y sostenemos una lucha violenta que en ocasiones terminamos perdiendo. Herimos con palabras fuertes, con miradas desafiantes, y luego cuando reaccionamos tenemos que decir: Señor, perdóname porque no soy como tú.
Cuando todo eso pasa, luego de que nosotros, como decimos los paisas, la embarramos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer que verdaderamente no nos parecemos al Señor. Y tenemos que decirle: Señor, perdóname porque no soy como tú. Sin embargo, luego de mirar quiénes somos nosotros y de mirar quién es Dios, decimos una vez más: Señor, gracias porque no eres como nosotros. Y ya usted se va a dar cuenta por qué. Si Dios fuera como nosotros, no existiríamos. Escuche lo que le voy a decir. Dios no saca su espada ante la primera ofensa que un pecador atrevido hace en contra de su santidad. Él se refrena y se contiene porque ya señaló el día del juicio para todos los pecadores. Sin embargo, esto no significa que Dios no aborrezca ciertos pecados y los tolere como lo hacemos nosotros. O sea, el hecho de que Dios no saque su espada y empiece a volar cabezas ante la primera ofensa que alguien le hace, eso no significa que es que Dios tolere esos pecados o que Él no los aborrezca, como a veces hacemos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Pero qué tiene de malo esto? ¿Pero qué tiene de malo aquello? No. Dios no es como nosotros. Dios a lo malo le llama malo. Y lo que nosotros decimos que tiene de malo, para Dios es malo y punto. No hay nada que hacer. Para Dios lo malo es malo. Escuche, es su paciencia, es el dominio propio que ejerce sobre su ira justa y santa lo que hace que Dios se contenga de exterminar a los pecadores. Es su paciencia, es esa ira santa, pero es el dominio propio que Dios ejerce sobre esa ira justa y santa lo que hace que Él no extermine por completo a los pecadores. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 9, establece la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. O sea, lo que Pablo plantea en el capítulo 9 es que Dios es soberano, aún en la salvación de los pecadores. Y dice Pablo, en los versículos 22 al 24, en signo de pregunta, mire lo que dice Pablo. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y hacer notorias las riquezas de su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Aquí vemos dos cosas en estos versículos que acabamos de leer. Por un lado, nosotros vemos cómo Dios soporta a los pecadores hasta el día del juicio y la condenación. Es decir, este pasaje muestra lo que hemos hablado anteriormente. Dios tiene la capacidad de soportar todos los pecadores hasta el día del juicio. O sea, el Señor no se acelera. No es como nosotros que estamos siendo ofendidos en cualquier momento y de una se sube ese calorcito y reaccionamos con violencia. Y queremos, como decimos en Antioquia, matar y comer del muerto. No, Dios no es así. Dios se refrena a sí mismo. Dios contiene su ira hasta el día del juicio. Eso es lo primero que vemos en esos versículos. ¿Qué es lo segundo que vemos ahí? Que por otro lado, Dios nos soportó a nosotros para mostrar su gloria por medio de nuestra salvación. Nosotros también éramos pecadores, nosotros también éramos enemigos de Dios, nosotros también hacíamos lo mismo que hoy hacen las personas que no conocen a Cristo. Y sin embargo Dios en su paciencia nos aguantó ¿hasta qué día? Hasta el día que Cristo nos rescató. Pero no podemos ignorar que hasta ahora lo sigue haciendo, porque pecamos. Y Él sigue soportándonos ahí con paciencia. Ahora,
Escuche lo que les voy a decir, que es bien importante. No es que Dios no tenga el poder suficiente para exhibir su ira y castigar a los pecadores. De seguro, mis hermanos, que ganas no le faltan. Ustedes pueden imaginarse si nosotros, seres caídos, seres dependientes, seres limitados, se nos hace una ofensa y nos queremos levantar y mostrar nuestra fuerza, mostrar que sí podemos. Si nosotros por nuestra mente pasa eso y a veces actuamos así, usted se puede imaginar al que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. ¿Qué sentirá el Señor cuando alguien de manera déspota se acerca a desafiarlo? ¿Usted se ha puesto a pensar qué sentirá Dios? O sea, ganas no le faltan a Dios de exterminar a todos aquellos atrevidos que se atreven a desafiar su autoridad. Sin embargo, Él no lo hace. Esa es la perfección del Dios de la Biblia. Entonces no es que Él no tenga el poder suficiente para exhibir su poder y su fuerza, y tampoco ganas le faltan, pero Él espera con paciencia el día del juicio para descargar toda su ira justa contra ellos. El profeta Nahum, en el capítulo 1, versículo 2 dice: el Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios, y escuche bien esto, y guarda enojo para sus enemigos. El Señor guarda enojo, acumula esa ira, ¿y sabe cuándo la va a descargar? El día del juicio. Por eso usted se puede imaginar cómo irá a ser ese día del juicio, el Señor en su plena indignación, descargando el peso de su ira contra los pecadores. Yo no quiero estar ahí. Yo no quiero estar ahí. Yo no sé usted, pero yo no quiero estar ahí. Escuche esto. El Señor guarda todo lo malo que hace el pecador no arrepentido en su disco duro. Ustedes pueden imaginarse el computador que usted tiene en su casa. ¿Cuánta información le mete usted a ese computador? Y usted empieza a abrir los archivos, los programas, y usted se da cuenta que su computador guarda muchos programas, ¿cierto? El Señor tiene un disco duro aún más potente que cualquier computador, y Él ahí tiene guardado cada ofensa que cada pecador hace. Él tiene guardado todo eso en su disco duro. Ahora escuche, el disco duro de Dios, escuche bien esto, el disco duro de Dios es omnisciente. O sea, mientras que usted solamente puede ver lo que su hijo le dice, los gestos que él hace, las rebeldías que él hace abiertamente, Dios conoce todo lo que hay acá en el corazón. Y todo lo que hay en el corazón de los pecadores, aún lo que no le dicen a Dios, Él lo guarda en el disco duro para el día del juicio. Él lo conoce todo. Dios conoce todo. Y la pregunta es esta: ¿quién podrá esconderse del Dios vengador en el día del juicio? ¿Quién? ¿Quién podrá esconderse ese día de ese Dios vengador que todo lo conoce? Tremendo. Por un lado, pensemos en cuántos pecados han cometido hoy todos los pecadores en el mundo. ¿Cuántos pecados creen ustedes que han cometido hoy todos los pecadores en el mundo? Pensemos solamente en el pecado del orgullo. ¿Cuántos pecados de orgullo se han cometido hoy en todo el mundo por los pecadores no arrepentidos? ¿Cuántas mentiras se han dicho? ¿Cuántos adulterios? ¿Cuántas fornicaciones? ¿Cuántos robos? ¿Cuántas violaciones? ¿Cuántos asesinatos? Y sume la lista de pecados que se han cometido hoy en todo el mundo. ¿Y sabe qué pasó? Dios no los exterminó a ninguno de ellos. Dios guarda todo para el día del juicio. Pero por otro lado, pensemos en cuántos pecados cometimos los cristianos hoy en todo el mundo. ¿Cuántos pecados cometimos la iglesia hoy en todo el mundo?
Bueno, no nos vamos muy lejos. ¿Cuántos pecados cometimos hoy delante de Dios la iglesia de Zamora? Quizás usted de pronto externamente hoy no pecó, pero ¿cuántos cometió en la mente? Hablando solamente de nosotros acá. Pero hay una diferencia. Mire la diferencia que hay entre los incrédulos y la iglesia. ¿Qué es lo que hace que nosotros tengamos que ver a ese Dios como el único Dios grande en el universo? Sin embargo, Dios nos sigue amando. Nosotros pecamos hoy y Dios nos sigue amando. Nos perdona porque Cristo ya pagó por todos esos pecados. Cristo ya pagó derramando toda su sangre en la cruz del Calvario. Escuche, Cristo pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ahora la pregunta para la iglesia es esta: ¿no debe ser esto un motivo suficiente para amar a Dios y servirle con todo nuestro corazón? El que Dios no nos mire de la misma manera que mira a los incrédulos que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y que Dios guarda su enojo para el día del juicio, y que nosotros pecamos también, no de la misma manera, pero pecamos y Dios no nos toma en cuenta esos pecados porque venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, y Él, Cristo, ya pagó por ese pecado que cometimos hoy, ya pagó por ese que vamos a cometer mañana. ¿No debería eso hacer que nosotros adoremos a Dios y le sirvamos con todo el corazón? Pero sin embargo hay que hacer una aclaración acá, porque este texto de Romanos que nosotros acabamos de leer, el cual muestra su paciencia para traernos a salvación a nosotros, no fue escrito para que los cristianos abusen de la gracia de Dios y vivan en una práctica de pecado. Esa aclaración hay que hacerla. O sea, este texto de Romanos no lo escribió Pablo para que la iglesia diga: ay sí, el Dios paciente, ay sí, el Dios que me va a tolerar todo lo malo que yo haga y siempre me va a perdonar. No, no es ese no es el Dios de la Biblia. No es para que la iglesia practique el pecado, escuche, todo lo contrario. Es para que nosotros los cristianos temamos y vivamos con reverencia y admiración frente a un Dios que, siendo grande, todopoderoso e incomparable, tuvo compasión de nosotros y determinó salvarnos y estar con nosotros por toda la eternidad. La paciencia de Dios nos tiene que llevar a nosotros no a practicar el pecado, no a vivir una vida pecaminosa, sino todo lo contrario. Nos tiene que llevar a vivir una vida consagrada. Escuche, las personas que abusan de la gracia y practican el pecado no han sido salvadas. Aún no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora, la pregunta es esta: ¿desde qué momento de la historia de la raza humana podemos ver la paciencia de Dios en acción? Bueno, creo que desde Adán y Eva la podemos ver. Desde ahí, desde Adán y Eva, podemos ver la paciencia de Dios. Escuche, Dios le dijo a ellos: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente, ¿qué? Morirás, ¿sí o no? Eso fue lo que Dios les dijo a ellos. Si ustedes comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, escuche, ciertamente morirán. O sea, Dios le dijo: yo no miento, de seguro morirán. Adán y Eva comieron y no cayeron al piso, ¿cierto? Ellos no cayeron al piso. Dios pudo haberle volado los dientes a Eva cuando mordió y no lo hizo. Dios pudo haberle volado los dientes a Eva mientras mordía el fruto, pero no lo hizo. Dios pudo haberlos hecho morir a ambos y haber creado un nuevo Adán y una nueva Eva. Tranquilamente lo pudo haber hecho, ¿no? Dios tenía todo el poder para hacerlos morir en el acto y crear un nuevo Adán y una nueva Eva y no pasaba nada. Sin embargo, Dios no lo hizo. ¿Qué hizo Dios? Les preservó la vida.
¿Qué más hizo Dios? Cosió pieles de animales para cubrir su desnudez y prometió un Salvador para ellos y para su descendencia. ¡Wow, mis hermanos! Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios paciente que usted y yo necesitamos conocer. Ese es el Dios de la Biblia que lastimosamente es muy poco conocido. Ese es el Dios de la Biblia que lastimosamente es muy poco predicado desde los púlpitos hoy en día. Por otro lado, piense en la generación de los días de Noé. Ya hablamos de Adán y Eva, avanzamos un poco más en la historia y vemos la generación de Noé, donde la Escritura dice en Génesis capítulo 6, versículo 6, que Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y se dolió en su corazón. Eso dice Génesis. Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y se dolió en su corazón. ¿Qué dice acerca de esta generación? Dice que los pensamientos de esta generación eran malos. Los pensamientos eran malos. Los deseos de su corazón eran malos. Sus prácticas morales eran malas. Una generación totalmente depravada. Sin embargo, la paciencia de Dios supo esperar. Dios no aniquiló esta generación así de buenas a primera. Bueno, son muy malos, los voy a borrar ya. No, no hizo eso el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Levantó a Noé como ejemplo de consagración y obediencia, y durante aproximadamente 120 años lo puso como ejemplo para que todos se arrepintieran. Pero no se arrepintieron y Dios envió el diluvio. ¿Qué necesitamos ver nosotros aquí? Que la paciencia de Dios tiene una fecha de caducidad y nosotros no la conocemos. Hay personas que están dentro de la iglesia, y yo espero que aquí no haya ni uno. Espero que aquí no haya uno, pero hay personas dentro de la iglesia cristiana que han abusado de la gracia de Dios. Han vivido una vida de pecado y Dios les ha hablado de innumerables maneras, por medio de sueños, visiones, predicaciones y muchas maneras de las cuales Dios habla para que se alejen del pecado y no lo han hecho. ¿Y sabe qué pasa? Que Dios ya entregó a esas personas a su propio pecado. Y esas personas ya tienen un corazón tan endurecido que ya la palabra no hace efecto en ellos. Y lastimosamente terminarán en el infierno de condenación. ¿Por qué? Porque cruzaron la línea que no debieron haber cruzado. Por eso, mis hermanos, cada vez que nosotros venimos a la iglesia, no debemos venir como simples espectadores a mirar cómo vino el predicador vestido, si lustró las zapatillas bien, a mirar si es un mensaje elocuente. No, lo más importante no es un mensaje elocuente. Lo más importante es un mensaje bíblico. Que Dios respalde el mensaje a través de las Escrituras. Esta generación no se arrepintió y Dios envió el diluvio. Asimismo pasa con muchas personas. Cuando menos piensan, viene el diluvio y se los lleva a la eternidad sin el Señor. Ahora, luego vemos a Israel en Egipto. Escuche esto, que es bien importante este dato. 430 años de esclavitud. Israel en Egipto, 430 años de esclavitud. Luego 40 años en el desierto, antes de introducirlos en la tierra de Canaán. Ahora, hay una pregunta acá. ¿Para qué Dios introdujo a Israel a Canaán? Escuchen, no fue solamente para llevarlos a la tierra prometida, a que disfrutaran la tierra. No, había otro propósito: traer juicio sobre los cananitas. Ese era el propósito de Dios también al introducir a Israel en la tierra. Juzgar a los moradores de Canaán. ¿Por qué? Por su maldad. Cuando Dios aparece a Abraham, no Abraham, porque Dios luego le cambió el nombre. Inicialmente se llamaba Abraham. Cuando Dios aparece a Abraham, le enseña sobre este castigo en Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16. Note lo que Dios le dice a Abraham cuando se le aparece. Entonces el Señor dijo a Abraham, y yo quiero que usted tenga esto claro: ten por cierto
Lo primero que Dios le dice a Abraham es: ten por cierto, o sea, yo no miento. Yo soy un Dios que habla verdad. Y luego le dice que tu descendencia, imagínese, Abraham no tenía ni siquiera hijo todavía. Y ya Dios le estaba hablando de una descendencia. Y le dice que tu descendencia morará en tierra ajena. Y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿En dónde? ¿En dónde? En Egipto. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Lea el libro ¿de cuál libro? ¿Cuál libro? Lea el libro de Éxodo y se dará cuenta que Dios cumplió esa promesa. Israel salió recibiendo joyas y de todo por manos de los egipcios. Salieron siendo ricos de allá. La pregunta es: ¿cuántos años antes de que pasara Dios le advirtió a Abraham acerca de eso? 430 años aproximadamente. Dice: y después de esto saldrán con gran riqueza. Y mira lo que le dice: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Le dice Dios a Abraham. Y culmina diciéndole: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué es lo que Dios le dice a Abraham? Le dice: bueno, esa generación que va a salir luego de usted va a ser esclava en Egipto. Pero a los egipcios yo también los voy a juzgar. Y luego a la cuarta generación ellos van a volver aquí. ¿Dónde estaba Abraham? Abraham estaba en la tierra de Canaán. Cuando Dios le habla estas palabras, él estaba en Canaán. Y le dice: bueno, la descendencia suya va a ir y va a estar esclava en Egipto. Pero luego de 400 años van a volver aquí a Canaán. ¿Y para qué tenían que volver a Canaán? Dice él: porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios a través de Israel iba a juzgar a todos los cananeos. Entonces, hay una lección que aprender aquí, mis hermanos. A este Dios que desde el principio conoce el final, es al cual muchos, incluyendo algunas personas que están dentro de la iglesia, pretenden burlar. Escuche bien lo que le dije. Al Dios que desde el principio conoce el final, es al cual muchos pretenden burlar. Usted se puede burlar del esposo, de la esposa, del tío, del primo, del patrón, del mejor amigo, del que usted quiera. Pero a Dios usted no le puede burlar. Porque cada pensamiento que hay dentro de nosotros, Él ya lo conoce. Dios sabe quién es usted cuando nadie lo ve. Dios sabe qué piensa usted cuando nadie lo ve. Dios sabe de qué manera usted se acerca a escudriñar la Escritura. Si lo hace con pereza, si lo hace con pasión, si simplemente lo hace por cumplir, o si lo hace para que la familia lo vea y crean que usted es el más espiritual. Dios sabe de qué manera usted viene a la iglesia. Si simplemente viene a la iglesia porque no tiene nada más que hacer, o porque usted religiosamente dice: bueno, Señor, ya llevo 20 días sin ir a la iglesia, yo creo que ya hoy es justo. O si usted es de aquellos que viene a la iglesia para comprar a Dios: Señor, hace 2 meses no voy a la iglesia, pero tú sabes que necesito este favor, te voy a llevar esta ofrenda para que me bendigas. Dios sabe si usted es de ese tipo de corazones que quieren comprar las bendiciones de Dios. Les digo algo que personalmente lo considero así: qué tristeza que muchos abusan de la paciencia de Dios. Qué tristeza que muchos no temen a la ira de Dios. Mis hermanos, después de uno ver un pasaje como ese de Nahum, si usted no tiembla en su interior es porque usted está mal. Si usted no tiembla ante la realidad de lo que dice Nahum, que Dios guarda enojo
para sus adversarios, para sus enemigos. Y que Dios en el día del juicio va a descargar toda su ira sobre los pecadores. Si usted con eso no viene a Cristo en arrepentimiento y fe, si usted con eso no busca tener una relación personal con Dios, si usted no busca con eso adorar a Dios con su estilo de vida, en su corazón hay un problema serio. Su corazón está como una piedra. Y yo les digo la verdad, yo no quiero estar en los zapatos de esos. Yo no quiero estar ahí porque yo sí creo en que ese día de la ira de Dios va a ser algo impresionante, mis hermanos. Yo quiero estar disfrutando con el Rey de una relación placentera por toda la eternidad. Dios trajo el juicio sobre los cananeos por medio de Israel, aunque ellos no cumplieron por completo el mandato de Dios. ¿Cuál fue el mandato de Dios para Israel cuando entraron a la tierra de Canaán? Dios dijo: ustedes tienen que destruir todo. Ustedes tienen que expulsar a los cananeos. Y Dios les da la razón y les dice: los tienen que expulsar. ¿Por qué? Por sus prácticas de idolatría. Porque si ustedes se unen con ellos, ustedes van a terminar siendo idólatras como ellos. ¿Cuáles eran las prácticas que tenían los cananeos? Bueno, ellos tenían muchos dioses. Ellos tenían una religión donde tenían prácticas sexuales aberrantes, donde aún los hombres y las mujeres sostenían intimidad con los animales. Y ellos veían eso como una práctica religiosa. Es que escuche, el problema no era de cultura, el problema era de religión, el problema era de creencia. No era cultura, era religión. Es decir, ellos pensaban que al hacer todo eso estaban agradando a sus dioses. Y por eso es que Dios les dice: no se unan a ellos, porque ustedes van a terminar siendo como ellos, porque ustedes van a adoptar esas prácticas. Y otra práctica que tenían ellos era que sacrificaban sus hijos a Moloc. Los echaban en el fuego y los sacrificaban a un dios falso. Dios aborrecía esa práctica. Usted lee el libro de Números y se da cuenta, el libro de los Jueces, y usted se da cuenta que esa es una de las cosas que Dios le dice al pueblo: no lo haga. Usted puede imaginarse uno sacrificar un hijo, echar un hijo en el fuego a un Dios que no existe, a un Dios que solamente es el resultado de una mente reprobada, a un Dios que solamente es el resultado de una mente corrompida y entenebrecida. Eso no trae resultados, solo trae condenación. Entonces Israel no llevó a cabo el mandato de Dios, que era exterminar, que era sacar aquellas naciones paganas de la tierra prometida. Ellos no cumplieron eso. ¿Qué pasó? Terminaron contaminados. Cuando Josué, que fue el que introdujo la nación de Israel en la tierra prometida, estaba en su vejez, él hace una advertencia al pueblo. Josué conocía quién era el Dios de la Biblia. Josué era un líder guiado por el Espíritu Santo. Josué era un hombre que se adaptaba a la ley moral de Dios y la llevaba a cabo. ¿Cuál es el consejo o la exhortación, como lo quiera llamar, que él hace al pueblo? Una advertencia seria. Josué capítulo 23, versículo 16. Mire lo que Josué le dice al pueblo: Si traspasareis el pacto del Señor vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. ¿Cuál fue la advertencia? Si ustedes se van tras esos dioses, y ya sabemos lo que involucraba irse tras esos dioses, era practicar lo que Dios tanto aborrecía. Josué le dice: para el Señor va a ser fácil, en medio de su ira, consumirlos, aún en medio de la tierra prometida. O sea, lo que Dios quiere que sea un disfrute para ustedes, se va a convertir en su peor pesadilla.
Nosotros podemos pasar de estar en la presencia de Dios en plena bendición, disfrutándolo a Él en la plenitud, a estar lejos de la presencia de Dios en una vida miserable y triste. Esa es la realidad. El que no tiene a Cristo, así tenga dinero, así tenga lo que tenga, así goce de buena salud, es una vida miserable. Esa es la realidad. Ahora, luego de que Josué muere, el Señor levanta jueces en Israel. Ya Israel entra en el periodo de los jueces y uno ve lo que les decía ahorita. El pueblo de Israel se contamina, empieza con esas prácticas. El Señor empieza a levantar a los jueces. Unos de ellos fueron personas rectas, otros fueron totalmente desviados como Sansón. Sabemos que Sansón fue un hombre totalmente desviado de la fe. Sin embargo, el Señor, por amor al pueblo, hacía lo que hacía. Era por amor al pueblo. Era por esa promesa que había hecho Abraham, no porque él fuera un buen líder, porque fue un hombre que se pervirtió totalmente. Entonces, como ellos adoptaron esas costumbres, entonces el Señor, ¿qué hacía? Los entregaba en manos de sus enemigos. Y les digo algo, los enemigos no los trataban con la misma paciencia que les tenía Dios. Los enemigos los oprimían. Los enemigos se llevaban lo mejor de sus cosechas. Usted puede imaginarse un campesino levantarse todos los días a sembrar la tierra, trabajar la tierra, y luego cuando venga el tiempo de la cosecha, que sea otro el que la disfrute. Eso era lo que le pasaba a Israel por la desobediencia. Venían los enemigos del pueblo de Dios y saqueaban todos sus bienes, e Israel, dice el libro de los jueces, cada día empobrecía más. Mis hermanos, vivir una vida lejos de la presencia de Dios, vivir una vida en desobediencia y lejos de la voluntad de Dios, trae escasez en todas las áreas. En todas las áreas trae la escasez, pero el área más afectada por la desobediencia es el área espiritual. Porque yo conozco gente que son tan pobres que no tienen sino dinero. Esa es la realidad. Y de hecho, lo que más le debe importar a un cristiano no es el dinero. Lo que más le debe importar a un cristiano no es el trabajo, es el Señor. Es su relación personal con el Señor, porque al fin de cuentas es Dios el que da vida y vida abundante al cristiano. Entonces, el pueblo empezó a caminar en un círculo vicioso, donde ellos pecaban, el Señor los entregaba en manos de sus enemigos, ellos se arrepentían, oraban al Señor, el Señor en su paciencia y en su misericordia levantaba un nuevo juez, el pueblo empezaba a caminar, luego moría el juez y luego volvían a pecar, luego clamaban a Dios cuando el Señor los entregaba, y ese fue el círculo repetitivo de Israel, hasta que el Señor levanta el primer rey por petición del mismo pueblo. El pueblo pasó de ser gobernado por Dios a querer ser gobernado por un hombre de carne y hueso. El Señor les advierte a través del profeta Samuel y les dice: ese rey va a quitar lo mejor, les va a llevar sus hijas, las va a poner como siervas allá en el palacio, les va a quitar cierta parte de su dinero, etcétera, etcétera. Y ellos dijeron: no importa, Samuel, queremos rey. ¿Qué dice el Señor a Samuel? No se preocupe, Samuel, ellos no lo desecharon a usted, me desecharon a mí. Sin embargo, la paciencia de Dios continuó. El Señor continuó siendo paciente con su pueblo. El pueblo seguía haciendo lo malo delante del Señor. El Señor levantó profetas como Isaías, levantó profetas como Jeremías, como Ezequiel, a advertirles que si ellos seguían en la maldad, Dios los iba a entregar en cautiverio a Babilonia. ¿Qué hizo el pueblo? Siguió haciendo lo malo. Dios en su misericordia los entregó en cautiverio, 70 años de cautiverio, luego regresan a Jerusalén, siguen haciendo lo malo delante del Señor. ¿El Señor qué hace? 400 años guarda silencio. No vuelve a hablar desde el profeta Malaquías hasta que Juan el Bautista entra en escena.
El Señor ignoró el pueblo. Pero eso es la manera de Dios mostrar su paciencia. Hasta que viene Juan el Bautista, empieza a predicar arrepentimiento y perdón de pecados y a mostrarle al pueblo que alguien grande venía después de él, que bautizaría con Espíritu Santo y fuego, el Señor Jesucristo. Y mire lo que dice Pablo, hablando acerca de la paciencia de Dios. Es que, hermanos, Dios tiene un tiempo planeado. Dios no es como nosotros, que empezamos a ahorrar dinero en la alcancía y ante la primera necesidad la quebramos y nos gastamos la plata. Cuando Dios se traza un propósito, Dios espera el momento preciso para actuar. Pablo, hablando acerca de la venida de Cristo, en Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Qué vimos en Génesis capítulo 3, versículo 15? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios prometió un redentor, un salvador. Aquí vemos el cumplimiento de esa promesa. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años Dios soportando la infidelidad de su pueblo? Envió a Cristo, ¿para qué? Para que salvara a todos aquellos que estaban bajo la maldición de la ley. Para que por gracia ellos recibieran la adopción de hijos y pertenecieran a la familia de Dios. Y esa gracia, esa misericordia, esa paciencia de Dios nos ha alcanzado a nosotros hasta el día de hoy. Y esperamos en el Señor que alcance nuestra familia inconversa también. Amén. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios paciente. Escuche, Cristo viene a levantar su iglesia. No estamos hablando del rapto, estamos hablando de que Cristo vino a levantar una iglesia estando aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que Cristo vino a establecer la iglesia aquí. Escuche, para mostrar su paciencia a los pecadores a través de la predicación de su palabra. Para eso fue que Dios estableció la iglesia, para predicar el evangelio, para hacer discípulos en todas las naciones, para que los pecadores que no le conocen, le conozcan y vengan a Él en arrepentimiento y fe, y mostrar su paciencia para con los pecadores. Constituye 12 apóstoles para predicar y atraer pecadores a su reino. Eso es lo primero que hace el Señor. Levanta 12 apóstoles para que ellos luego prediquen el evangelio y atraigan los pecadores a su reino. Entra en escena un enemigo del evangelio llamado Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Escucha esto que es bien importante. Y el Dios paciente usa su iglesia como carnada para atrapar a aquel gran pez. Ese es el Dios paciente de la Biblia. Unos años más adelante vemos al apóstol Pablo, ya no Saulo de Tarso, el apóstol Pablo diciéndole lo siguiente a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su paciencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Escuche, de la única manera que nosotros podemos ver a Dios tal y como Él es, conocerlo en esencia, y que haya un cambio en nuestra vida, es ponernos en el lugar de Pablo. Pablo no está hablando del vecino. Pablo está hablando de sí mismo. Cristo mostró toda su paciencia en mí. Mírese usted, no mire su mamá, no mire su papá, no mire su hijo, mírese usted y pregúntese a usted mismo, ahí donde está, cuánta paciencia ha tenido Dios hasta ahora con usted. Eso es lo que necesitamos para poder ver a Dios de la manera correcta, no como nos han enseñado, no como nosotros creemos que Él es, no, como la Biblia enseña que Dios es. Y Dios, hablándole a la iglesia de Tiatira, allá en Apocalipsis
capítulo 2, versículo 19. Escuche, la iglesia de Tiatira, no estamos hablando de un grupo de personas inconversas, estamos hablando ya de una iglesia constituida en Asia Menor. Mire lo que Dios le dice a esta iglesia en el capítulo 2, versículo 18 de Apocalipsis en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, y preste atención a lo que dice, el que tiene ojos como llama de fuego, que lo ve todo, todo lo que hay adentro, Él lo ve. Y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Ellos tenían paciencia. Bueno, después vamos a ver un poquito eso. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles, Señor? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Escuche esto. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. La paciencia de Dios. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y viene ya la sentencia. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Mis hermanos, ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que hoy nos dice, yo te conozco mejor que a ti mismo. Ese es el Dios que hoy nos dice a todos y cada uno de nosotros, medita en tus caminos. Ese es el Dios que hoy nos dice a cada uno de nosotros, evalúa cómo estás viviendo delante de mí. Ese Dios conoce nuestro acostar, nuestro levantar. Ese Dios sabe quiénes somos nosotros en el trabajo. Ese Dios sabe quiénes somos nosotros en la casa. Ese Dios sabe qué pensamientos salen de nuestra mente a diario. Ese Dios conoce nuestras motivaciones en la iglesia. Escuche, ese Dios es el que está llamando a la iglesia a servirle. Tengo una pregunta para la iglesia. Ahora, ¿qué piensan ustedes acerca de Dios? ¿Qué perspectiva tienen ustedes ahora, después de este mensaje, acerca de quién es Dios? ¿Todavía lo siguen viendo así de pequeño? ¿Todavía ustedes siguen creyendo que son dueños de la vida que ustedes tienen? ¿Todavía ustedes siguen pensando que el trabajo que tienen es porque son muy buenos? ¿Todavía piensan que si están llenos de vida y de salud es por qué? ¿Todavía piensan que quizás ustedes van a vivir muchos años y que quizás la muerte no les va a sorprender el día de mañana? Ahora, yo solamente quiero que usted piense en algo. Ese texto que miramos de Nahum, yo quiero que usted lo considere con toda la seriedad. Porque ese texto dice que Dios guarda enojo. ¿Y sabe para cuándo lo está guardando? Para el día del juicio. No visualice a Dios como lo mira la religión. Es que usted se muere y entonces viene fulanito de tal y fulanito, y le hacemos ciertos rituales y entonces Dios te va a perdonar. No, ese no es el Dios de la Biblia. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y luego la liturgia, el rezo, el culto, la predicación, no, el juicio. Luego el juicio. Y en ese juicio no mire a Dios así como vino a la tierra, como un cordero. No, Él no va a venir como un cordero.
Él no va a venir a que nuevamente le escupan en la cara. Él no va a venir a que lo cuestionen los líderes religiosos. Él no va a venir a que le pongan una corona de espinas. Él no va a venir a morir en un madero. Él viene como el juez, airado. Usted puede imaginarse si en los tribunales un juez de carne y hueso infunde tanto terror. Imagínese el Dios del universo, el creador del cielo y de la tierra, con toda la indignación acumulada. ¿Puede imaginarse ese día? Mi hermano, esto es serio. La vida cristiana no es un juego, esto es serio. Si usted hasta ahora ha tenido a Dios como un juguete, si usted hasta ahora ha tenido a la vida cristiana como algo pasajero, temporal, si usted hasta ahora ha pensado que usted puede burlar a Dios, mi hermano, es hora de que reaccione, es hora de que despierte. Porque si nosotros decimos que Cristo está a la puerta, entonces decimos que el juicio también está a la puerta. Así que mis hermanos, yo espero que podamos meditar. Hoy el Señor está llamando a la iglesia con su paciencia, con su amor, con su gracia, con su misericordia, con su perdón, a que venga a Él en arrepentimiento y fe. Así como Él es un Dios que se aira, así como Él es un Dios que ha tenido paciencia con nosotros, también es un Dios que hoy, lleno de amor, está dispuesto a perdonar. Es un Dios que te ama. Es un Dios que te ama tanto que dio su propia vida en la cruz del Calvario. Es un Dios que te ama tanto que un día se hizo maldición por causa de tus pecados. Y hoy te está diciendo: ven a mí, porque en mí hay una fuente de agua viva. Ven y bebe de esa agua que yo te ofrezco. En Cristo hay salvación y vida eterna. Quiero hacer una pregunta a la iglesia. ¿Cómo debemos los cristianos responder ante esta perfección de Dios? ¿Quieren saber? Si Dios nos da vida y no ha venido por la iglesia, en el próximo mensaje lo veremos. Mientras tanto, meditemos, reflexionemos en esta gloriosa perfección de Dios. Que esto nos ayude a dejar todos los mitos que tenemos acerca de Dios. Que esto nos ayude verdaderamente a mirar a ese Dios grande y poderoso como alguien que merece que usted y yo rindamos nuestra vida y nuestro corazón delante de Él. El Señor no merece nuestras migajas. Un Dios tan grande no merece que usted y yo le echemos la migaja que sobra. De hecho, Él no acepta migajas. Él quiere todo tu corazón. Él quiere toda tu consagración. Él quiere toda tu vida por completo en adoración hacia Él. No le des migajas, que Él no las va a recibir. Él no es un diosito, Él no es un escapulario, Él no es un crucifijo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el soberano de toda la tierra. Que Dios nos ayude a temblar ante su palabra y a vivir para la gloria y honra de su santo nombre. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre Santo, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra. Yo te agradezco, Señor, por el privilegio que me das de exponer tu palabra, Señor, inmerecedor de tu gracia, Señor. Pequeño delante de un Dios tan grande, imperfecto, que a veces, Señor, por circunstancias de la vida, por falta de fe, también se ve en el lado que no debería de estar. Pero que hoy por pura gracia lo usas como un instrumento para traer tu palabra a la iglesia. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a querer evaluar, conocer, meditar en tus perfecciones, Señor. Que te conozcamos tal y como eres, para que verdaderamente podamos temblar ante un Dios tan grande, tan incomparable, pero tan desconocido lastimosamente por nosotros, Señor. Es por esa causa, Dios mío, porque no te conocemos como eres, que a veces nos desanimamos, Padre. Es por esa causa que no te conocemos, Dios mío, que a veces vemos los problemas como un gigante que ni siquiera tú puedes derribar, Señor. Perdónanos.
por nuestra falta de fe. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de interés al no ir a las Escrituras para conocerte mejor. Por favor, Señor, yo espero que esta palabra siga obrando en la mente y en el corazón de mis hermanos, y que todo aquel padre que no haya venido a Cristo en arrepentimiento y fe entienda que el día aceptable de salvación no es mañana, es hoy, Señor. Aquel que está viviendo en la práctica de pecado, por favor, Señor, pon en él ese terror, esa conciencia de que si no se arrepiente y muere, un día tendrá que enfrentar todo el peso de tu ira, Señor. Aquel que está jugando al cristianismo, Señor, despierta su conciencia. Aquellos que están caminando, Señor, dales más fuerza, dale más sabiduría, pon más temor, más reverencia, más pasión, más fuego, más dedicación, más consagración, más compromiso en ellos, Padre. Síguenos llevando hacia adelante, Señor, de tu mano poderosa. Bendice nuestros empleos, nuestras familias. Sigue teniendo, por favor, esa paciencia con nuestra familia inconversa hasta el día en que tu Espíritu Santo haga la obra en ellos. Señor, por favor, ten compasión de nuestra familia perdida, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta noche, y te pedimos que al salir de este lugar nos lleves en tu bendición, en tu victoria, que sigamos meditando en esta palabra, Señor, y que ya dejemos de mirarte como un simple instrumento de juguete y que te veamos como el Dios Todopoderoso, que a pesar de ser tan grande y misericordioso, te rebajaste a la cruz y llevaste nuestro pecado, pero no te quedaste en la tumba, sino que te levantaste, estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Un día vendrá a levantarnos como iglesia y a juzgar a los que se pierden, Señor, que te veamos tal y como eres y caminemos con temor y reverencia. Te lo pedimos dándote la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga.